Es bueno señalar que en el Palacio no fueron los dominicanos que mataron ni a Rafael Tomás ni a Juan Miguel, fueron norteamericanos. El 14 de junio no tiene su granito de arena, para mí, tiene su saco de arena en la defensa de los principios de la democracia en la República Dominicana. Mi padre tiene un lugar merecido, más que merecido, en la historia de la República Dominicana, democrática. El 14 de junio es un día especial en la historia y en la memoria histórica de la República Dominicana. 1959, 198 ciudadanos de diferentes países, hasta de Guatemala, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Estados Unidos y República Dominicana, fueron 198 los que vinieron por los tres lugares, Constanza, Maimón y Estero Hondo, y ese día desembarcaron, se comprometieron, entregaron incluso sus propias vidas para defender la libertad que estaba cercenada en la República Dominicana por la dictadura de Trujillo. Había 12 españoles en esa expedición del 14 de junio, que fue un parteaguas en la historia de República Dominicana y en la lucha contra Trujillo, porque esa expedición demostró que era posible enfrentar a la dictadura. Hoy tenemos la presencia de la descendencia de uno de los españoles que vino a República Dominicana, se integró en la lucha política y fue miembro del movimiento revolucionario 14 de junio, que es la organización fundada por Manolo Tavares Justo, Minerva Mirabal y un grupo muy grande de otros jóvenes que además fueron a la guerrilla en el año 1963 para restablecer el gobierno democrático de Juan Bosch. Había dos personas directamente de España en la política en nuestro país. Manuel González y González, que le decían el gallego, y estaba también Martín López, se llamaba en realidad Javier Martín López Carro, a quien le decían el español para diferenciarlo del gallego. Uno estaba en el PSP-PSD, que era Manuel González, y el otro estaba en el movimiento revolucionario 14 de junio. Y tenemos con nosotros a Javier López, hijo, que de algún modo está tratando de escarbar y buscar la memoria de su padre, que fue miembro del movimiento revolucionario 14 de junio, que estuvo en el Frente Francisco del Rosario Sánchez, que se alzó por la zona de Barahona en el año 1963, en noviembre, y que posteriormente fue parte de la Revolución de Abril de 1965. Aquí tenemos una fotografía, tenemos que ser tal vez un poco didáctico en este sentido. Aquí tenemos una fotografía de Javier Martín López Carro, ciudadano español que vino a República Dominicana, tuvo hijos dominicanos, se integró a la lucha por la libertad contra la dictadura, y tenemos con nosotros a Javier López. Muchas gracias, Javier, por estar aquí y por ayudarnos a entender un poco la historia y la presencia de Javier Martín, tu padre. Así es, gracias. ¿Cómo Pablo llega? Mi padre llega en la década de los 50, ya, después de una situación que se dio en Asturias, España, donde salvan a una persona de un intento de asalto y estaban reclutando las inmigraciones que venían ya en el 55, y esa persona era Federico García Godoy, hermano de Héctor García de Godoy, que posteriormente fue presidente provisional de la República. En 1965 inició su gobierno en febrero y hasta el mes de finales de julio del 66, cuando se organizaron las elecciones y le entregó el gobierno a Joaquín Balaguer. Así es.
Mi padre realmente fue el único extranjero dentro de la guerrilla de Manolo en el 1963. En el 63, en el movimiento guerrillero de Manolo, no hubo más extranjero que mi padre. Tu padre. Ese movimiento, ese frente guerrillero, se ha hablado poco, pero ese frente guerrillero, Francisco del Rosario Sánchez, se lanzó por la zona de Barahona. Barahona, Polo, Barahona, Sierra del Bauru. Polo. Y era un frente guerrillero dirigido, encabezado por Ángel Luis Pagnella. Así es. Era el comandante. Se le han hecho algunos homenajes, pero el nombre de tu padre, Javier Martín López Carro, ha salido pocas veces. ¿A qué se debe? Y ya no hay fotografía, porque he buscado fotografía y tengo la que me ha traído hoy. Yo entiendo que mi padre fue una persona bastante discreta, hacía su trabajo, se entregó a su partido o a su movimiento, y no estuvo, tú no vas a encontrar, y si la encontramos es una lotería que nos sacamos, de fotografías de mi padre, en el movimiento revolucionario ni en la Revolución de Abril, porque mi padre fue de los pocos extranjeros que también participó en la Revolución de Abril. El movimiento clandestino 14 de junio en Barahona, tú mencionabas en otros programas que había delaciones de los diferentes frentes. Sin embargo, uno del orgullo más grande que tenía mi padre es que en el frente Francisco de Rosario Sánchez nunca hubo una delación, ni en la preparación, ni en la subida hacia las lomas, y hasta la entrega de ellos, que fue prácticamente en noviembre del 63, cuando después de que se da la noticia de que había muerto el comandante Manolo Tavares. Entonces deciden entregarse y son tomados prisioneros en Polo. Bien. El español Javier Martín López Carro, ¿tenía entrenamiento militar previo antes de llegar al país? ¿O se entrenó aquí? No, el servicio militar obligatorio que hizo en España, como todos los españoles que vivían y que nacieron y se criaron en España, era lo único que tenía hasta ese momento. En el 1963 no había ningún entrenamiento militar, hasta ese momento, porque te hablo que después de, ahí sí entran los movimientos, los entrenamientos militares en Cuba. En Cuba. Después de que salen de son tomados prisioneros. ¿Cuánto tiempo estuvo en cárcel Javier Martín López Carro? Papi tuvo desde algunos 6 o 7 meses, lo que tuvieron todos los del movimiento guerrillero. Todos. Después acuérdate, y hay una fotografía de mi madre. Desde noviembre, diciembre del 63 sí, hasta 65. No, 64. 64. Ellos se van. Hay una fotografía que sería bueno, ahora me acuerdo, de cuando son encarcelados. Hay la fotografía de mi padre saliendo de la cárcel con mi madre y mi hermano mayor, que fue a recibirlo a La Victoria. Después se van de la República Dominicana a través del movimiento y caen en Cuba. En Cuba reciben entrenamiento militar y preparación, y cuando estalla en el 65, en abril del 65, ya ellos prácticamente la mayoría estaban en la República Dominicana, porque mi padre participa desde el primer día en el 65. De los 2 españoles, uno no participa en el 63, que es Manolo González, porque no creían en esa vía política, pero en términos reales, el único que participó extranjero en la guerrilla fue mi padre. Fue tu padre. Javier Martín López Carro. Sí. Y la relación de Javier Martín con la dirección del 14 de junio. Muy buena. Por ejemplo, el jefe militar del 14 de junio, hubo un momento que lo fue Juan Miguel Román, era el jefe militar. En algún momento estuvo Fafa Tavera, que también hubo discusiones en ese sentido, pero después de Manolo, obviamente, Juan Miguel Román. Realmente después... La relación de tu padre con Juan Miguel, por ejemplo. Familiar.
una relación familiar. Era una relación tan familiar que mi hermano menor se llama Juan Miguel, en honor a... Ah, tu hermano menor se llama Juan Miguel. Claro, está el de Martín, está el de Bacho, sí, está el de Charrú, sí, y hay otro, el de Moquete, que están todos regados como Juan Miguel, porque Juan Miguel Román fue un ejemplo para la juventud y la entrega que tuvo en ese momento. Juan Miguel para mí, hasta el día de hoy, ha sido el comandante militar del movimiento revolucionario 14 de junio, después de la desaparición de Manolo Tavares Juntos. Pero tengo la idea de que probablemente tu padre, por su discreción y su cuidado, pudo haber trabajado en el tema de inteligencia. ¿Por qué te ríes? No, porque realmente es muy raro que una persona haya participado como participó en la revolución del 65 y tú no encuentres una fotografía. Hay una persona, yo le entrevisté, Napoleón Núñez. ¿Tiene fotografía? El hombre de confianza de Francisco Alberto Camaño, a quien José Francisco Peña Gómez y Rafa Gamondi le entregaron la responsabilidad de ir a hablar con Camaño y ponerse de acuerdo con Camaño. No en nombre del PRD, sino a título personal. El enviado del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, después del golpe contra Juan Bosch, a hablar y a ponerse de acuerdo con Juan Bosch para recibir las orientaciones de Bosch luego del golpe de Estado. ¿Y qué hacer aquí políticamente? Él lo contó todo eso en una entrevista que le hicimos. Y no hay fotografías de Napoleón Núñez. No. Nunca tampoco había, muy poco, hablar, digamos, sobre su labor. Realmente, estos hombres, para mí, Fausto, fueron prohombres, fueron espartanos, porque enrolarse en un movimiento tanto guerrillero como en el 63, como la respuesta en el 65, con las condiciones adversas que tenían, y sin embargo, dar la cara, eso vale más que 1000 palabras y vale más que 1000 años de historia en la República Dominicana. La República Dominicana tiene una gran deuda social, moral, con esas generaciones que cayeron un día como hoy en el 59 y tomando ese nombre un día o una época después con el 63, la guerrilla de Manolo y la respuesta al imperio en el 65, porque todo va concatenado, todo va junto. La historia no es lo que tú quieres o lo que no quieres, sino lo que debe de ser paulatinamente. Martín, te hago la pregunta, Javier López, de una manera diferente. ¿En qué trabajó tu padre en la Revolución de Abril? La Revolución de Abril, mi padre, yo digo que trabajó en la inteligencia y en la contrainteligencia de la revolución en un momento determinado. También trabajó en la Almería, que fue lo que teníamos, se tenía en un momento determinado en la calle Espaillat, esquina Obispo Portes, José Gabriel García. Ahí estaban los talleres de la revolución, ahí estaban las reparaciones de las armas, y ahí se hacían cosas como por ejemplo los carros de asalto, lo que se quería como carro de asalto, que fue una experiencia traída de Santa Clara en Cuba, una experiencia de Che en Santa Clara, lo trajeron aquí y lo hicieron aquí. Pero aclárame, a ver, yo tengo la información de que el ingeniero Carlos Ascuasiati fue el diseñador de los carros de protección que se inventaron en la Revolución de Abril para proteger a los ocupantes de esos vehículos. Carlos Ascuasiati, carros de asalto. Sí, esos Carlos Ascuasiati, mi padre lo mencionaba también, trabajaban juntos, todos trabajaban juntos, porque no es quién lo hizo, sino el equipo que lo hizo. Ellos trabajaban en equipo, en los talleres,
Carlos Acquasiati trabajó también con mi padre. Hoy mi padre trabajó con Carlos Acquasiati. En este caso no quien es el que tenga más, sea más grande o menos grande, sino los dos trabajaron juntos e hicieron esos carros de asalto en la Revolución, que fue una innovación, porque un pueblo o una ciudad tan pequeña, tú salir con ese carro de asalto, era una cosa que llamaba la atención. Entonces incluso hay algo más que te voy a decir. Sí. No me acuerdo si fue el San Cristóbal o el FAL, que lo modificaron. El Cristóbal. El Cristóbal o el FAL, que lo modificaron, el fusil, que lo modificaron, y si ellos en la cartuchera cogían 7 tiros, ellos le metían 9. ¿Cómo lo hicieron? No sé. ¿Cómo lo modificaron? No sé, pero lo modificaron. ¿Y tu padre participaba? Claro, claro. Mi padre es de primera línea. Mi padre, en todo lo que fue las acciones del 14 de junio, donde estaba involucrado el 14 de junio, estaba involucrado mi padre. Ahí estaba tu padre. O sea, la toma del palacio, la toma de la fortaleza Osama, la toma sino el enfrentamiento de la cabeza del puente. En todo estaba mi padre. ¿Qué participación tuvo Javier Martín López Carro en el intento de recuperar el Palacio Nacional el 19 de mayo de 1965, para tomar un caso? Nosotros, por ejemplo, siempre hemos investigado que fue una quimera intentar tomar el palacio cuando ya se salió de él. Pero el hecho histórico está ahí. Sí. Mi padre fue de los participantes en la toma del palacio, del intento de la toma del palacio. Encabezado por Rafael Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, Euclides Morillo, Ilio Capocci. Pero sí, te lo digo que en la parte de Juan Miguel Román era el que le iba a dar la seña a mi padre para que viniera, y nunca la dio porque fue herido. Al no darla, por eso es que mi padre sale ileso de la toma del palacio. Y ojo, es bueno señalar que en el palacio no fueron los dominicanos que mataron ni a Rafael Tomás, ni a Juan Miguel, ni a todos los muchachos de 30 de marzo. Fueron norteamericanos. Fueron informaciones que me dio mi padre, que llegaban... Que fueron norteamericanos. Norteamericanos. Pues se ha dicho que probablemente fueron soldados brasileños. Bueno, había una posibilidad de que soldados de la Fuerza Interamericana de Paz, que era el camuflaje que le dieron a la intervención, hayan sido los que, previniendo lo que venía, que todo el mundo sabía que venía. ¿Pero por qué? Porque lo anunciaron. Fue la crónica de la muerte anunciada. En esas crónicas de la muerte anunciada participaron todo el 14 de junio. Juan Miguel, Martín, todos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo escaramuza a ver por dónde era más viable la operación. Tirando tiros en una esquina, en la Moisés García, en la México. Entonces, al ser, acordémonos que había en la 30 de marzo, estaba la Caribbean Motor Company, o Santo Domingo Motor. Caribbean Motor Company. Caribbean Motor Company. Y los tiros que recibieron los caídos en ese momento no fueron de frente, fueron todos de lado, incluyendo en las piernas. Sí, la bota de Juan Miguel Román, la de Fernández Domínguez, resultó con un disparo en un tobillo. En un tobillo. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que los tiros vinieron de frente, no del otro lado. Y por eso tengo entendido también... Los tiros vinieron detrás. Del lado. Del lado. Del lado, o sea, de este lado. De este lado, no, sí. no de frente. No de frente. O sea, no fueron heridas ni en el pecho, ni... Sí. Mira las botas de Juan Miguel Román. Precisamente. No, perdón, de Fernández Domínguez. Esta es la ropa, el uniforme militar que llevaba Rafael Tomás Fernández Domínguez. Así es. Todos... Hay una fotografía que acabamos de presentar, que es una fotografía
poco conocida hasta cierto punto, porque es una fotografía desde el Palacio Nacional. De la entrada. De la entrada principal del Palacio Nacional por la Moisés García. Así es. Y esta fotografía, son los soldados que protegían el Palacio Nacional, pero ellos están en la Moisés García, donde hoy estaría, digamos, la OISOE, donde estaba la OISOE, en esa esquina, frente a la entrada principal del Palacio Nacional. Fíjate que están fuertemente armados y están protegidos, pero por ese lado fue que murió Ilio Capocci, cuando penetró... Que fue el primero que entró al palacio. A los jardines del palacio. Así es. Nada más. Así es. Ahí quedó muerto. Así es. En los jardines del palacio. Entonces los otros entraron por la Trinitaria, pretendían entrar por la Trinitaria con 30 de marzo. Ya. Pero eso, ahí hay casas todavía. Eso significa simple y llanamente que ellos van a entrar por un callejón hacia tomar el palacio, saltar la verja, que todo eso existe. Uno de los participantes en ese intento del 19 de mayo, creo que el comandante Chestaro, me contó que a él lo enviaron a recoger el cadáver de Rafael Tomás Fernández Domínguez, pero que ese cadáver parece que lo tenían como señuelo y que francotiradores, a todo el que se acercaba al cadáver, lo mataban. Así es, pero no, habían dos, en la 30 de marzo. Tú has recogido información, tu padre te contó sobre lo que ocurrió en ese momento. Mira, en la 30 de marzo era todo un señuelo, porque esquina la Trinitaria más para arriba, casi esquina Duvergé, había en ese momento otro cadáver que lo usaban los dos bandos como señuelo. Sin embargo, es bueno señalar que Juan Miguel Román llega herido al padre Villini, mal herido, pero llega. Y tengo entendido que en ese momento quien lo llevó fue mi padre. Juan Miguel no muere en la... A Juan Miguel Román. Juan Miguel Román. Claro, porque estaba en la operación. Es su líder. Claro, estaba en la operación. Al estar en la operación, cogen a Juan Miguel y lo llevan al padre Villini, que era el hospital general de todos los combatientes, de todos los que estaban ahí. Sí. Entonces, a partir de ahí, es lo que yo te repito, se desarrolla una pugna dentro del 14 de junio, se desarrolla y ahí entra lo que se vería la división posterior ya, del 14 de junio con la desaparición de Juan Miguel Román. De Juan Miguel Román, pero ya eso se venía gestando desde la muerte de Manolo en diciembre del 63. Fausto, acuérdate que somos pequeños burgueses y ese movimiento estaba lleno de posiciones pequeñas burguesas. Vamos a estar claros. Pero había sobre todo una posición dominante que era el foquismo, que entendía que se podía repetir la experiencia cubana en República Dominicana. Así es, que no era viable, pero el foquismo. Bien, Javier, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo, este 14 de junio, en este diálogo sobre el caso de tu padre, Javier Martín López Carro, ciudadano español, nacionalizado dominicano. Yo no sé si lo hizo formalmente. Nunca lo hizo, ¿no? Nunca lo hizo, bien, pero que luchó por la libertad y por la soberanía de nuestro país. Volvemos en un momento. Javier, me mencionaste dos acontecimientos adicionales a la toma del palacio en los que participó tu padre. La batalla del 27 de abril en el Puente Duarte y la toma de la Fortaleza Osama. Así es. A ver, ¿me puedes contar lo que tu padre te contó de lo que ocurrió y lo que él hizo en ambos acontecimientos? En lo que él hizo, él estuvo en la toma del puente. En el Puente Duarte. En el Puente Duarte, como estaban todos los combatientes en ese momento. Incluso me hizo una anécdota una vez,
que había, o una historia, más que anécdota, una historia, que había un combatiente que tiraba 2 tiros y para atrás. 2 tiros y para atrás. Y mi padre lo está observando. ¿Pero por qué tú te devuelves? No, que se me tranque el arma. Mi padre le quita el arma, se la pasa a un asistente, a un ayudante, al mero. Chequéame esa arma. No, esta arma está bien, está perfecta. Se la vuelve a dar al tipo, saca mi padre su 45 y le dice, si te vuelvo a ver para atrás, soy yo que te voy a dar el balazo. El tipo fue tan rápido que lo hirieron adelantándose a las fuerzas. En la toma porque se dio cuenta lo que era. Sí. En la toma de la fortaleza Osama, eso fue una operación militar donde estaba también involucrado el 14 de junio. Acordémonos que todos los partidos políticos, no todos le dieron el apoyo al comandante Francisco Alberto, porque tenían sus posiciones encontradas. En el caso del 14 de junio fue una posición incondicional, porque creyeron en el proyecto que estaba llevando encabezando Francisco Alberto. Francis Camaño, sí. Aunque, déjame decirlo, que el 14 de junio no apoyó ni electoralmente ni políticamente a lo que fue el gobierno constitucional del profesor Ramos. Sin embargo, es el que más aporta en la defensa de los principios que prácticamente cayó su máximo líder, que fue Manolo Tavares. A partir de ahí, fíjate cómo es la historia, Fausto. No es el que más dice, es el que más aporta. Y en este caso, en la defensa de la democracia dominicana, el 14 de junio no tiene su granito de arena, para mí, tiene su saco de arena en la defensa de los principios de la democracia en la República Dominicana. Hay la versión de que cuando se tomó la decisión de recuperar la fortaleza Osama, en realidad fue la plaza de la revolución, de la Constitución, se le llamó. Acuérdate también que ahí, en ese movimiento, en la fortaleza Osama, estaban prácticamente detenidos todos. Yo llegué a ir a la fortaleza Osama a ver a mi padre. En un momento determinado, cuando eso se servía como, se usaba como cárcel, no cárcel pública, pero cárcel. Ya. Y por eso se volvió, como se usaba como cárcel, se volvió a tomarla como símbolo de opresión, que tenía sentido. ¿Tú recibiste alguna información de tu padre sobre la recomendación de Camaño y de muchos otros a Fernández Domínguez para no ir al Palacio? Es que mi padre, en un momento determinado, como persona disciplinada, con sus principios y con sus objetivos en la revolución, con su partido, hacía lo que decía Juan Miguel. Si Juan Miguel decía, por aquí, aunque se lleve el mar, nos lleve el mar, es por ahí. Y él siempre fue del círculo íntimo de Juan Miguel Romano, mi padre. Pero tu padre fue clandestino siempre, pocas veces se le menciona. Él siempre fue el clandestino, quizás por su condición de extranjero. Mi padre, al nunca haberse nacionalizado, estoy buscando una explicación lógica, al nunca haberse nacionalizado y nunca pensar en la nacionalización dominicana, él prefería mantenerse detrás de cámara. Hacía sus aportes, pero detrás de cámara. Y quizás, y ahí entra lo de
que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Quizás lo que no se ve es más fuerte y más grande que lo que se ve. En la revolución pasó lo mismo. Hay una parte que se ve, hay fotografías que se ven, hay muchos comandantes, pero realmente los trabajos no lo hace el comandante, los trabajos lo hacen los militantes. Ya. Pero tu padre fallece a los 90 años, 91 años. Así es. Aproximadamente. ¿Y él escribió alguna memoria? ¿Hay algún libro, algún texto, algún manuscrito? Él tenía el deseo, ya después de los 80 y pico de años, hacer el inventario de lo que fueron las armas de la revolución. Hay bosquejos de lo que él entendía que era, pero ya con 85 años era difícil conseguir o hacer un inventario de ese tipo. Él hablaba así que había que escribir, pero sin embargo todavía mantenía a los 80 y pico de años y decía, no se puede hablar de esto, hay gente viva. Todavía. Todavía, 50 años después, tú dices, oye, pero ¿cuál era el miedo que se tenía en esa época? Realmente, cuando todavía tú no podías hablar claramente qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, a todos los niveles de democracia, o sea, televisión, radio. No, aquí todavía, fíjate que seguimos pensando en los acontecimientos históricos que no han marcado, pensamos en clandestinidad, no los expresamos. No diga eso, porque aquel es nieto de... O sea, estamos pensando muy para atrás, cuando realmente deberíamos de investigar, ver, analizar los hechos históricos. A mí me interesa, a propósito de eso que tú estás diciendo, saber, ¿fue Ramiro Matos o fue tu padre quien inventó el carro de asalto? Sí, en relación con la verdad histórica. Claro. Porque todo el mundo ha dicho, y además se presentó en el aparato militar dominicano oficialmente en las Fuerzas Armadas, que Ramiro Matos había inventado el carro de asalto. Bueno, yo no voy a decir lo que dijo un difunto. Baby Mejía, cuando le preguntaron sobre los carros de asalto y las armas que tenían, él dijo, Baby Mejía, que está en el libro de Fidelio, que esos diseños y esas construcciones fueron diseños de Martín López. Y está, insisto, hablo con un libro que está en los libros. Fue Martín López que diseñó esos vehículos. Ahora, acordémonos en tiempo y espacio. 1963, Fausto. Había en Ciudad Nueva, una ciudad sitiada, había condiciones de tener maquinaria para hacer buenos vehículos de asalto. No. ¿Cuándo surge Ramiro Matos con su RM? Surge en la década de los 70 con los talleres de las escuelas vocacionales. Entonces, son diferentes condiciones, maquinarias, tecnologías. ¿Los modernizó Ramiro Matos? Es posible. Y usó talleres más modernos. En la revolución lo que había era talleres rudimentarios. No había tiempo para tú poder comprar, ni hacer, ni adquirir maquinarias más modernas. Sin embargo, se hizo la idea. Y por eso es que Baby Mejía habla del diseño de los vehículos de asalto que pertenecen a Martín López. ¿Y ustedes no buscan reivindicar la propiedad intelectual de tu padre sobre ese tema? No, realmente no nos interesa. ¿Por qué? Porque los aportes que tú haces en un momento determinado, no hay por qué pasarle factura. No se trata de pasar factura. Tu padre ya falleció. Sí, pero es mejor que se le reconozca históricamente del papel de cada cual, de cada quien. No es que yo me coja tu papel, ni me interese
caerle atrás a tu papel. No, es que si tú hiciste algo o yo hice algo, que quedemos en que todo el mundo quedemos claro quién aportó y quién no aportó. Pero probablemente una de las cosas de las que ustedes se lamentan es el silencio y casi ocultamiento que ha habido de la presencia, aporte y participación de Martín López Carro. No nos quejamos. Por parte sí, claro. No nos quejamos. ¿Tú sabes? En el 14 de junio y en lo que representó ese movimiento revolucionario encabezado por Manolo y Minerva, y donde participaron muchas personas que incluso están vivos, algunos que conocieron y participaron con tu padre. Y respetaron a mi padre, y lo respetaron por su valía. No es porque yo quiero o no quiero, sino por su valía, por sus aportes en ese movimiento, por sus aportes en el movimiento revolucionario. Tú le preguntas a Fidelio y te habla de mi padre. Te le preguntas a Anulfo, te habla de mi padre. No le preguntes a los que ya fallecieron, pero a Bacho. Sí, el Bacho ha escrito varios artículos sobre el Frente Francisco del Rosario Sánchez. Incluso hasta de mi padre. Sí. Él escribió en un momento determinado sobre mi padre. Sí. Pero que se le vaya dando, Fausto, que eso es lo que nosotros como familia queremos, que se le vaya dando el valor histórico que todo el mundo tiene, el que todo el mundo aportó, porque aunque no necesariamente con un libro se hace historia de muchas otras formas, y mi padre tiene un lugar merecido, más que merecido, en la historia de la República Dominicana, democrática, que todavía es una quimera, pero sueño al fin. Sí. ¿Ustedes tienen alguna solicitud, algún reconocimiento oficial que indique que tu padre ha sido una de las personas desde el extranjero o un extranjero que aportó en la lucha política en estos tiempos? Algunos han sido reconocidos. En la ciudad de Barahona a él lo han reconocido varias veces. ¿En Barahona? En Barahona. Porque él se quedó a vivir en Barahona, se casó con una barahonera. Se casó con una de las zonas, pero realmente en primera nupcia y en segunda nupcias. También. Pero en Barahona lo reconocieron, incluso lo declararon hijo meritísimo de la ciudad de Barahona en un momento determinado. En el Frente Guerrillero a él lo apresaron en Polo. En Polo, Barahona. En Polo, Barahona. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado, un diputado sometió una resolución para declarar al Frente Patriótico, al Frente Francisco de Rosario Sánchez, héroes de la patria. Fue aprobado por la Cámara de Diputados. Nunca entregaron los certificados. Los certificados no lo entregaron. No, nunca hicieron un acto solemne. Y de todos esos muchachos que participaron, todavía están en la gaveta esperando que la honorable Cámara de Diputados reconozca a esos hombres o esos prohombres que entregaron su vida. ¿En qué año se aprobó esa resolución? Yo te la puedo mandar, pero realmente no me acuerdo. Hace 5 o 6 años. Ya. Y no hay forma. Digo, cuando se aprobó, ¿tu padre estaba vivo? Estaba vivo. Ya. Con temas de historia, tú no puedes darle larga. O sea, ya él falleció, ya no tiene sentido que te entreguen un camino. Sí. Porque ¿qué sentido tiene? Los sentidos hubiese sido que mi padre lo hubiera recibido en vida, pero no. No se aprobó. Digo, no se hizo el acto solemne. A nosotros no nos interesa post-mortem, porque ¿para qué? Sí. Bueno, hay cuestiones que a veces a uno le tocan muy directamente. Y, por ejemplo, 2 días después de que la Junta reconociera el partido de Ramfis Trujillo,
Ramfi Domínguez Trujillo, yo recibí una llamada de una persona que me dijo, bueno, mi padre en la dictadura de Trujillo fue apresado, se lo llevaron al mediodía de mi casa. Yo nunca, jamás supe qué pasó con mi padre. Yo no sé dónde sepultaron a mi padre. No sé, sospecho que sí, que lo fusilaron, que lo asesinaron, que lo ahorcaron. Pero esa dictadura nunca ha sido sometida a un proceso histórico, por ejemplo. ¿Cómo es posible que ahora? Y la persona incluso lloró contándome lo que había pasado. Y además un hermano suyo posteriormente fue fusilado en 1972 por la Policía Nacional también. Fausto, el único país de América que no ha hecho una comisión de la verdad es la República Dominicana. Lamentablemente, primero. Segundo, el único país de América Latina que tiene una historia riquísima. Riquísima. Cuando te hablo de riquísima, te imaginas que un hombre de 25 años piensa en un proyecto de país como fue Juan Pablo Duarte, y sin embargo no haya gobernado la ultraderecha y el conservadurismo durante toda la mitad de nuestra historia. Y seguimos pensando en el día de hoy, todavía, en la derecha y no en lo que es la democracia. Ese señor, para mí, no puede ser presidente ni candidato. Ese señor no ha renunciado a su nacionalidad norteamericana. Ese señor no nació en República Dominicana. Entonces no se puede hablar de un candidato a la presidencia que no haya nacido en la República Dominicana. Pero yo no me refiero ya tanto a ese señor, a lo que me refiero es al hecho de que decisiones que tomamos ahora levantan una polvareda, reviven unas heridas. Es decir, hacen mover a los muertos y conmueven a los vivos por decisiones tomadas ahora. Estoy de acuerdo contigo. Donde no ha habido una reivindicación histórica. Las víctimas de la dictadura de Trujillo y las víctimas del golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Juan Bosch y las víctimas de la intervención militar norteamericana, cientos de ciudadanos dominicanos fueron fusilados, ametrallados, desmembrados. Hay que ver las fotografías. Incluso a mí me da la impresión de que hay que publicar las fotografías de los cuerpos de niños amarrados por los pies, fusilados en 1965, mujeres fusiladas, civiles que no estaban directamente en la guerra, ametrallados por P-51, aviones de la Fuerza Aérea Dominicana. Hubo una vez en el Conde, no me acuerdo en qué año, que hicieron los muertos en el edificio que tenía Aerolínea Quisqueyana, como todas las fotografías de todos los muertos, cómo morían la gente en el 1965, si fueron a los aviones P-51 y todo lo demás. Fausto, te estoy hablando de situaciones yo tenía 5 o 6 años, y yo me acuerdo perfectamente de esa galería de fotografías que había en el edificio de Aerolínea Quisqueyana, que ya eso desapareció hace muchos años. O sea, pero mira cómo te marcan los hechos históricos. Así es. Te marcan. Yo tengo una sobrina que es de los de ahora, 20 y pico de años, que me dijo, tío, yo no tengo ningún hecho histórico que me ate a República Dominicana. Y es verdad, tiene razón. A mí me marcó la revolución. Quizás a otros lo marcó la poblada del 84, o la huelga general de tal año, de los cañeros, por ejemplo, o de lo que hacían los catareyes, ¿te acuerdas? Ahora no hay nada de eso.
Nada que amarre a los jóvenes, a las nuevas generaciones, lo ate a República Dominicana en términos históricos. Así es, Javier. Vamos a hacer una segunda y última pausa en este diálogo con Javier López, el hijo de Javier Martín López Carro, ciudadano español, se puede repetir y se puede decir, ciudadano español que vino a República Dominicana, fue miembro del movimiento 14 de junio, fue miembro del grupo que se levantó por la zona de Barahona, el Comando Francisco del Rosario Sánchez, y que falleció recientemente en nuestro país, ya como ciudadano dominicano, porque ¿qué otra cosa podemos decir, Javier? Volvemos en un momento. Javier, te voy a presentar una fotografía para ver si tú tienes una memoria... Más o menos. Más o menos. Esa fotografía. Eso ahí dice Comando B3, eso es de la Jacinto de la Concha. Así es, pero fíjate que eso el comando que dirigía Pedro Bonilla, el ingeniero Pedro Bonilla. Sí, claro, el B3. Amigo de papi. ¿Ah, sí? Sí, amigo de papi, Pedro Bonilla. Ahí estaba Norge Botello, ahí estaba Jack Bió, ahí estaba Tony Isaconde, en ese comando, en el B3. Hay un cuento de mi padre con Tony Isaconde. ¿Así? Sí, y es que todavía mi padre le facilitó un arma a Tony y cada vez que se encontraban se la pedía. Dame mi pistola, que no fue regalada que te la di. Dame mi pistola. Y también otro cuento, otra anécdota es que ¿tú te acuerdas de Malagón? Sí, Alberto Malagón. Claro, por supuesto, Alberto. Alberto era amiguísimo de papi también. Y la única vez que tú viste a un humanista como Alberto Malagón con armas de fuego. Sí, sentado estaba. Hay una fotografía de Alberto Malagón. Esa arma de fuego se la suministró mi padre. Se la prestó tu padre. Se la suministró. Se la suministró. Mira, Alberto, porque él la quería. Yo quiero defender a mi patria. Quiero defender a mi país. Y mi padre le suministró. Fue un gran intelectual. Alberto Malagón trabajó en el periódico Patria. Claro, y después la esposa fue miembro de la Suprema Corte. Doña Margarita. Doña Margarita. Sí. Y cuando Margarita vio a papi le dijo, Martín, ¿qué tú me has hecho armándome este hombre? ¿Qué tú me has hecho? Porque Alberto era un tipo, un humanista, como humanista. Sí. Tenía el respeto de todo el mundo. Sí. Era humanista, ajedrecista, era un gran intelectual en el marxismo, era troquista. Claro. De manera que... Y tú lo veías con su boina gallega, terciada. Ya. Entonces, ¿qué tú me dices? ¿Cuál es tu reflexión sobre la fotografía que te presentamos? Ese carro de asalto, que le llamaban carro de asalto. El carro de asalto. El carro de asalto, tú lo ves, se parece en el diseño a lo que era el RM. Bien, pero ese es el que hizo tu padre, con Carlos Acquasiati. Ese se hizo en el taller. En los talleres que estaban en La Espaillat. En La Espaillat. En La Espaillat. Espaillat, esquina Arzobispo Portes. Sí, frente a la Puerta de la Misericordia, donde mataron a Parahoy. Ya. Exactamente donde mataron a Parahoy, que hoy hay un parqueo ahí. Ahí eran los talleres de la revolución. De la revolución. Incluso... Entonces, el RM, y perdón que vuelva sobre esto, el RM es el Ramiro Matos. RM Ramiro Matos, sí. Que diseñó él y presentó unos años después como alto oficial de las Fuerzas Armadas Dominicanas, con los talleres vocacionales. Con los talleres de la escuela vocacional. De la escuela vocacional de la Fuerza Armada. Lo construyeron allá. Sí, claro, lo hicieron allá, pero si tú te pones a ver este diseño, hecho rudimentariamente, versus aquellos hechos en talleres en una circunstancia o situación especial distinta, eran lo mismo. Pero este fue primero. Este fue primero. Claro. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Plagio.
Tomás, plagio. Plagio. No derecho de autor, ni mucho menos, plagio. Y eso lo dijo una persona ya fallecida, ¿eh? Ya. No lo estoy diciendo yo. Ya. Baby Mejía. Baby Mejía. Baby Mejía, sí. Bueno. Me gustaría tu reflexión sobre lo que pasó después. ¿Qué hizo tu padre políticamente después? No, mi padre termina su vida política justamente en el 1965. No toma partido a partir de ahí con nadie. Es amigo de todo el mundo, de José Francisco Peña Gómez, incluso llegó a ir a su casa. Es amigo del profesor Juan Bosch. Incluso el profesor Juan Bosch respetaba a mi padre. Pero después de ahí políticamente no tuvo participación. Sin embargo, el 14 de junio, la dirección central del 14 de junio, donde se reunía después de la revolución, era en mi casa. Cuando tocaba las reuniones mensuales, bimensuales, trimestrales, donde iban llamaban a papi. ¿En qué calle? ¿En qué en lugar? La calle Palo Hincado. En la Palo Hincado, en la ciudad colonial. Bueno, Ciudad Nueva. Sí. En la Palo Hincado, 50. Hay 3. Subían. Segundo nivel. Tercero. Tercer nivel. Y subían y mi padre le decía a mi madre, oye, vienen hoy los muchachos, ya eso... Ese era el 14 de junio. El comité central del 14 de junio. Iban, se reunían allá. Y la mayor satisfacción de mi padre es que cuando esos muchachos llegaban a mi casa, claro, mi padre no estaba, ni estaba mi madre, pues dejaban un olor a cigarrillo en esa habitación. Fumaban mucho y además era en aire acondicionado. Fumaban porque era rompiendo las neuronas que estaban. Y llegó un momento en que la satisfacción de mi padre era que nunca el servicio de inteligencia de Balaguer en ese momento tomó preso a ninguno de ellos. De los del 14 de junio. De la dirección central del 14 de junio. Pero tú me hiciste una anécdota de que a tu casa en el año 73, en febrero, le deslizaron un sobre en la puerta de tu casa. En el año 73... Si no sé si eso es... Sí, llegó un ¿Eso es algo clandestino, algo que ustedes quieren mantener oculto? No. Ya tenemos, no podemos repetir los mismos errores de los padres. O sea, papi ya murió. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué puede pasar? Sí. En ese momento me cuenta mi hermano que llegó un sobre cuando el coronel Camaño llegó a República Dominicana. Llegó un sobre y lo tiraron por debajo de la puerta y quien recibió el sobre fue mi madre. Mi madre que había pasado el tema del 63, la clandestinidad del 63 por los preparativos más la prisión de mi padre y en el 65 que no había forma de tú vivir con mi padre. No vivía en mi casa, no dormía en mi casa. Llegó ese sobre, que había pasado esa experiencia, y mi madre, simple y llanamente, consulta con mi hermano. Y mi hermano le dice, no le digas nada, papi. Parece que había un movimiento de respaldo al coronel que se estaba buscando, que no caló. Porque mi mamá, simple y llanamente, no le dio el sobre a mi padre, y eso quedó ahí. Pero mi hermano sí insiste en que llegó un sobre diciendo que había llegado el coronel de Abril, que el coronel Camaño. O sea, habían gente, podía haber sido un gancho de los organismos de seguridad, no se sabe. Porque definitivamente no pasó nada más que eso. ¿Y tu padre nunca lo supo? Mi padre nunca lo supo hasta después. Sí me acuerdo que cuando se anunció la muerte de Camaño, yo venía con mi padre de Higüey, que estaba trabajando en Higüey, y se paró a la derecha, que nos chequearon en la rotonda que había en Boca Chica, y el guardia le dice, ya
acabamos de matar, ya cogimos a los guerrilleros, cayeron en combate. Mi padre se paró un poco más a la derecha y comenzó a lagrimear por la muerte de Camaño. O sea, no a llorar como debió ser, pero a lagrimear. Ya. Javier, muchas gracias. Muy agradecido de tu testimonio y te agradezco mucho que hayamos podido tener esta conversación y esta recordación de tu padre, Javier Martín López Carro, un hombre que vino desde España, desde Asturias. No, desde Galicia. O desde Galicia, bueno, el gallego es que también era de Galicia, ¿verdad? No. O de Asturias. Bueno, para finalizar, habían dos españoles. Sí. Uno era gallego, que le decían el español. El español. Gallego. Gallego. Al otro, que le decían gallego, era el asturiano. Era el asturiano. Pero era para diferenciarle, porque en América, a todos los españoles le decían gallego. Gallego. Acuérdate de los cubanos que le dicen gallego a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Muchas gracias a Javier López por esta interesante conversación. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este diálogo, este 14 de junio del año 2023, recordando los 64 años del movimiento guerrillero que inició en ese momento la lucha para el derrocamiento del dictador, del tirano, de la bestia, Rafael Leónidas Trujillo y su gobierno. Hasta luego.